abundantes. amigos 12 los abundantes, diáconos ¿cómo sean están? maridos de Espero una que sola estén bien. mujer y que Como gobiernen bien a dice en sus hijos y sus Timoteo casas. 1, 13 porque 3, los que han 12, ministrado bien como diáconos dan amparas y un que grado honroso. el Y mucha confianza marido en la fe que gobierne es en bien su Cristo casa, Jesús. porque esto es honroso para Dios, y obviamente que se gobierne a sí mismo. Vamos a hablar de por qué muchas veces Dios no permite el crecimiento de las ovejas ni el crecimiento financiero de las ovejas o de las personas que están en algunas iglesias. Es porque el ministro no gobierna bien su casa, tiene alguna puerta abierta, ya sea porque o se peleó con una hija y esta hija tiene dureza en su corazón, ya que a veces los pastores o padres, por crearle un mejor futuro a su hija o ver un mejor futuro a su hija, son arribistas y muestran este lado oscuro de su corazón hacia ella y le impiden muchas veces casarse con alguna persona que sea de un nivel más bajo. Pero muchas veces Dios que pone en el corazón que no está en este asunto, pero no es porque la persona sea de un nivel bajo de estatus o de condición social, sino que es que Dios no está en el asunto. Dios pone esto en el corazón, pero es porque esta persona realmente no es el idóneo de esta persona, porque si nosotros sacamos a la luz cuando es la persona que es de Dios, Dios respalda, Dios abre las puertas en su tiempo y es como dice ahí en la Biblia, dice en Génesis 2:8 dice, esta sí es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Por eso dice llamará varona. O sea, Adán conoció a Eva y en su espíritu hubo certeza, hubo revelación, esta es, no hubo duda. Ni siquiera Dios se lo tuvo que decir, Dios se la presentó y él dijo, esta es. Uno lo va a saber. Entonces, si hay confusión o no es el tiempo de Dios o no es la persona realmente. Entonces aquí había oposición porque Dios es el que pone las cosas en el corazón, Dios es el que te hace abrir la mirada hacia un varón, una varona. Entonces hay pastores que a veces abren puertas y no solamente esto abre puertas para que la persona no sea bendita, la parte financiera, la parte de la abundancia, sino que también esto abre puertas a espíritu de muerte, porque a veces hay algo que está matando ahí. Porque por ser si la hija de un pastor está enojada con él, hay un espíritu de celo, que son los conflictos. Y ese espíritu de celo es que hace ira, contienda y gracias a ese espíritu de celo es que viene la muerte. Entonces, no es tan solo la muerte física, sino que también muerte espiritual. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las cosas espirituales. Si hay un sacerdote que no está bien en su hogar, tiene que orar para pedir perdón a Dios, conversar las cosas si tiene una hija o una esposa, quien sea que tenga conflicto, arreglar las cosas y estar haciendo la liberación o reprimiendo este espíritu, ya sea que esta persona tenga autoridad o ir donde otra persona que haga liberación, que el Señor le haya entregado estos dones. También puede ser de que haya un ministro que
solamente se dé a la parte material y no ve a la otra parte espiritual, de donde se puedan estar sacando revelaciones, de donde pueda el Señor ministrar palabra, de donde se pueda estar ministrando la presencia de Dios. Entonces a veces se busca las finanzas, pero no la presencia de Dios, que es lo que se debe buscar, porque la presencia de Dios es lo que va a edificar la iglesia. Y cuando nosotros queremos orar en nuestro corazón a Dios, Dios nos va a honrar a nosotros. Pero si nosotros estamos honrando al pastor y no a Dios, nunca nos va a llegar la bendición de la promesa. Pero si nosotros buscamos honrar a Dios, o nos vamos a salir de la iglesia, o le vamos a decir al pastor, o vamos a interceder por el pastor, o vamos a hacer videos como esto para que llegue a los oídos, o para que salgan a la luz las cosas. Entonces, si nosotros buscamos honrar a Dios, honrándonos a nosotros mismos en la obediencia a Dios y también en la obediencia a que nuestro hogar o nuestra familia se acerque a Dios. Si hay una familia que está en disputas, si la persona es soltera y tiene una familia, también se puede orar para que se salga ese espíritu de celo o buscar intercesores o buscar personas que hagan liberación. Entonces el Espíritu Santo va a ir indicando qué es lo que se debe hacer en estos casos. Entonces, ¿por qué no viene la bendición a las ovejas que han pasado años y años y años y años en iglesias? Porque los pastores tienen puertas abiertas porque no saben gobernar bien su casa. Y el problema, ya dije, uno, que le abren las puertas cuando están peleando con las hijas, con los hijos, o no hay un respeto, porque esto es de buscar una honra hacia el mundo, por ser personas que son millonarias, que tienen grandes mansiones, están buscando una honra hacia el mundo. En cambio, cuando la persona busca honrar a Dios, Dios lo va a honrar y le va a dar la revelación de qué es lo que está pasando, por qué no ha podido la persona surgir, llegar a su promesa como Dios lo ha dicho, lo ha establecido, lo ha diseñado para el creyente. También Dios va a ir ministrando de qué espíritu o lo ha atormentado, o lo ha llenado de culpa, o le ha hecho tropiezo, o qué espíritu se le puede poner a otra persona que le esté haciendo obstáculo. Entonces la persona va a orar para que eso se salga de esa persona y ya no haya obstáculo. Entonces, no estar bien con la casa trae una falta de crecimiento hacia el pueblo, trae una deshonra hacia Dios. Y Dios no puede honrar al que se le deshonra. Dios va a honrar al que le honra. Entonces, si usted busca honrar a Dios, en las ofrendas, en todas las cosas, va a haber también esa parte del pastor. Y no es para que uno se salga de la iglesia, es para que uno ore, para que uno vea por qué no se está dando el fruto del Espíritu Santo, por qué no está ahí la bendición de Dios. Entonces, nosotros como guerreros de Dios, como cuerpo de Cristo, tenemos que estar orando, intercediendo, tenemos que estar pidiéndole a Dios y para desbaratar toda obra del enemigo. Entonces, aparte también de estas peleas, hay veces que, y de conflicto de todo, hay veces que hay desorden también. Entonces, uno pedir para que la casa pastoral esté en orden, pedir que esté todo bien ahí, honrando al Señor, que esta persona pueda gobernar bien la casa. Y nosotros también usar los dones, activar los dones en servicio de esa casa pastoral para que se pueda dar la bendición, para que pueda llegar la bendición, no es tan solo económica o a vista de los hombres, sino que la bendición en toda su grosura, en toda su gordura, en la sabiduría de Dios, en la abundancia de Dios, en todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para sus hijos. Y así nosotros vamos a ir pudiendo liberar, soltar,
sacar las ataduras que el enemigo tiene de Galim.